participar y contar qué le pasó haciendo el ejercicio, y luego cerramos ese espacio y continuamos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que les quiero pedir ahora es que vamos a hacer un primer ejercicio, que lo voy a colocar aquí en pantalla. Vamos a ver. Ay, pero no me... Ok. Tomen por favor papel y lápiz y les leo la instrucción de nuestro primer ejercicio de hoy. El Banco Mundial acaba de aprobar un monto ilimitado para los participantes del webinar de coaching financiero. El objetivo es mejorar su situación financiera y cumplir sus metas para este año 2020. Para ello necesitamos que cada participante complete el siguiente formato. A ver, ¿les emociona? O sea, tenemos un monto ilimitado, ¿sí? Está aprobado por el Banco Mundial. Cada uno tiene que cumplir y rellenar y completar este formato que les voy a poner a continuación, ¿vale? Por favor, observa la siguiente lámina y completa de acuerdo a tu sueño para este año. Tienen 2 minutos. Lo voy a empezar a contar desde ahora. $30 segundos para ya terminar de escribir. Ok, entonces, ya, levantamos el lápiz y paramos un momento. La siguiente instrucción es que ahora debes escribir en qué lo vas a usar. Entonces, repito, facilita la instrucción. Tenemos que completar esto, nos acaban de aprobar un fondo ilimitado de recursos, de dinero para este webinar, para los participantes. A ver, vamos 17 participantes. Entonces, cada uno debe completar el cheque que tiene en blanco que está viendo en este momento. Deben escribir en lo que lo van a usar. Y listo, ya el ejercicio acaba de terminar. ¿Vale? Todos ya con la mano, vamos a detener ya la manito, no escribamos más. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a contestar estas preguntas que les voy a hacer a continuación y luego abrimos un espacio para comentarios y para la reflexión. Ok, ¿qué te pareció el ejercicio? Vamos a pensarlo por un momento. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste haciéndolo? Y cuando hablo de cómo te sentiste, identifica la emoción. ¿Qué emoción te embargó? ¿Qué emoción habitaba tu cuerpo en el momento de que lo leíste? ¿Qué pensaste en esos segundos? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste?
¿A nombre de quién lo hiciste? ¿Y por qué? ¿A nombre de quién hiciste el cheque en blanco? ¿Y por qué? ¿Qué representa el monto que colocaste? Aquí les voy a explicar, o sea, cuando yo les pregunto qué representa, es qué van a hacer con eso, o sea, representa el valor de mi casa, representa la inversión que siempre he querido hacer, representa un viaje, ¿qué representa ese monto? Y la última pregunta, ¿qué fue lo más desafiante del ejercicio? ¿Qué fue lo que te desafió? ¿Vale? Entonces yo diría que vamos a tomarnos unos minutos para preguntas, para comentarios, para que comenten qué les pasó haciendo el ejercicio. ¿Me parece? Entonces abrimos el chat o el que quiera comentar algo puede activar su micrófono y puede comentar. Vamos a revisar aquí el chat. Ok, buenas noches. Ok. A ver, ¿quién quiere comentar qué le pasó? ¿Qué fue lo primero que pensó y que sintió al tener una cantidad ilimitada, la cantidad que quisiera colocar en el cheque? Bueno, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriano Durán de la ciudad de Bucaramanga. Bienvenido, Adrián. Muy amable, gracias. Pues Cuéntame. Ajá. realmente fue muy espectacular el ejercicio. Fue, yo diría que una lluvia de emociones eh, impresionante. Mm, Me sentí recibiendo ese cheque, fue algo muy especial. Sentí recibiendo ese cheque y pues ¿Qué es un, sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que sentiste? una alegría, ¿sí? ¿Vale? Sentí una alegría, sentí una alegría pues hablando como de las cosas difíciles que entre las preguntas fue precisamente el valor, ¿sí? Ok. ¿Qué representa el monto que colocaste? ¿Qué representa para ti? Representa mi tranquilidad emocional y mi tranquilidad en cumplir mis sueños, ¿sí? Ok. ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, de acuerdo, yo coloqué entre tantas cosas, primeramente pagar deudas, comprar la casa, comprar el vehículo, hacer unas inversiones en, en, en apartamentos, invertir en Bitcoin, por ejemplo, coloqué también. Sí, Ok. sí, señora. ¿Tenías el monto claro en los 2 minutos o no lo tenías claro? No lo tenía claro, no, señora. No lo tenía claro. Vale. No lo tenía claro. O sea, colocaste y colocaste un número al azar. De alguna manera sí, de alguna manera por la presión del tiempo logré colocar una cifra, pero sí la coloqué, desde luego. Vale, vale. ¿A nombre de quién hiciste el cheque? A nombre mío. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Así, así, por compartirlo. A ver, así, ¿alguien muy más? amable, gracias. Súper. ¿Alguien más se anima a compartirnos su experiencia? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Soy María Olicaiza de Bucaramanga, también Santander. Hola María Olit, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, también sentí mil sensaciones emocionalmente. Lo llevé en el momento, pues analizando ahorita y escuchando acá a nuestro compañero, lo llevé más a la inmediatez, que tengo un proyecto a julio, sí le alcancé a colocar monto, nombre y ya a utilizarlo en 3 cosas específicas, o sea,
desde mi mirada como que lo hice a corto plazo y ya teniendo realizado lo que tengo también en mi mapa de sueños. Súper. Qué emoción sentiste? ¿Qué te pasó? Bueno, primero yo creo que esos 2 minutos duré como uno mirando qué hacía, qué colocaba, ¿sí? Como incertidumbres, como emoción pues de gratitud, pero a la vez también como de qué hago, ¿sí? Pero en el otro minuto pues de una fue todo fácil, llené a través de lo que ya tengo proyectado a corto plazo, Ok, ok. pero sí no tuve en cuenta como lo ilimitado, entonces pienso desde de lo que puedo aportar, que lo hice pues, no tuve ese concepto ilimitado, ¿no? Entonces me limité, valga la redundancia, a lo que tengo yo claro a corto plazo ahorita, julio, Fíjate pero que, lo he realizado. vale, fíjate qué interesante. Y ahí está la clave del ejercicio. La clave del ejercicio para irles mostrando es cómo es mi observador financiero, qué me pasó, qué juicios tengo con respecto al dinero. Si yo pienso que el dinero es limitado, pues siempre voy a pensar en lo poco que puedo hacer con lo que tengo, ¿sí? Cuando ya me dicen es ilimitado, entonces, ¿qué siento? ¿Cuál es la emoción que me embarga? ¿Qué me digo a mí mismo y qué hago? Fíjate que me dices, no duré un minuto pensando, tenía emoción, pero tenía incertidumbre a la vez. Entonces, es como para que reflexiones y empieces a descubrir cuál es tu observador, cuáles son esas emociones, cuáles son esos juicios o creencias y qué haces hoy, ¿sí? ¿Qué decisiones estás tomando para tu estabilidad financiera? Vale, entonces, bueno, muchas Sí, gracias por total. tu participación. ¿Nos quieres Gracias a comentar algo más? No, gracias a ti, sí, total, es un ejercicio que te pone a pensar y te pone pues lógicamente a sacar todos esos juicios, interpretaciones, creencias que tenemos. Súper, muchas gracias. Bueno, Bueno, podemos gracias. una persona más y continuamos. Una persona a ver si quiere más que nos cuente su experiencia. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Claudia Álvarez, soy de la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, y también compañera de María Olivia y de Adriana. Súper. Hola, Claudia. Ya, bien, gracias. Lastimosamente entré tarde, venía de una reunión, pero traté como en lo que podía visualizar y lo que estaba escuchando de lo que ibas diciendo, tratar de compenetrarme en el ejercicio. Entonces, para mí pues, resultó como más todavía bajo presión contestar lo que ibas diciendo. Entonces, cuando yo leo la emoción, yo dije, pues en el momento, cuando empecé como a comprender el ejercicio, sentí alegría, porque yo decía, si puedo llegar a tener un monto sin límite, puedo llegar a lograr muchas cosas. Entonces, sentí alegría, pero al mismo tiempo decía, ¿qué siento? Siento angustia, me angustié y me sentí como miedo porque yo decía, algo ilimitado, pues es asombroso, pero de todas formas me produjo eso, ¿no? El miedo y la angustia, ¿qué tan limitante y limitante podría llegar a ser? Y tomé la decisión, dije, no, voy a hacerlo, y puse las cantidades y me arriesgué a hacerlo. Y la verdad, el monto lo pensé y lo puse a nombre mío, porque venía procrastinando un estudio que quería hacer y afortunadamente ya el lunes arranco con eso y entonces por eso era la emoción de la alegría, porque podía estar haciendo un sueño que quería hacer de hace mucho tiempo, ¿ya? Sí, Y me excelente. agradó porque logré compenetrarme en el ejercicio, me concentré en lo que estabas diciendo y por eso lo pude hacer. Y el Súper. desafío era poder comprenderlo. En ese momento, que era lo más desafiante para mí, por lo que entré tarde, era comprender lo que estabas diciendo y cuál era el objetivo del ejercicio. Entonces, eso me gustó, me agradó. Súper. Fíjate qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo puedes empezar a mirar de una forma distinta y empezar a entender qué nos pasa. Generalmente detrás de los números hay emociones, hay juicios, estamos Sí,
hay personas. Detrás de un estado financiero, pues hay historia, ¿sí? Hay un sistema, hay unas creencias. Sí. Pues tomamos acción de lo que somos y de lo que podemos mirar. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Cerramos por ahora, continuamos con la presentación. Okay. Y entonces, Gracias. Gracias a ti. Vale, ahora lo que continuamos es con este modelo SAR, que bueno, para los coaches ontológicos es muy familiar, pero para los que no son lo explico. El modelo SAR es la base, es una de las bases del coaching ontológico. Podemos ver aquí 4 conceptos que son el observador, sistema, acción y resultado. Lo primero que miramos son los resultados. Y en este caso, mi pregunta sería, ¿cuáles son tus resultados financieros hoy? ¿Cómo te sientes tú hoy con tus finanzas? Con tus cuentas bancarias, con el ingreso que percibes. ¿Cuáles son esos resultados? Que obviamente son el producto que se genera como consecuencia de las acciones que emprendemos. Las acciones es el triangulito naranja y las acciones corresponden a lo que hacemos en cada situación particular. Las acciones vienen de las decisiones que tomamos, de cómo estamos produciendo dinero, cómo estamos gastando. Y detrás de las acciones está el observador, que es la forma como hacemos sentido de lo que acontece. En el observador, y es donde yo me quiero centrar, que es un poco la propuesta, es cuál es tu observador financiero. ¿Cómo te relacionas con el dinero? ¿Qué emociones estás sintiendo? ¿Te da angustia? ¿Sientes que es limitado? ¿Sientes que no te alcanza el dinero, que no te alcanza la plata, que te la gastas antes del cierre de mes? ¿Que las deudas te agobian o que no las puedes pagar? O pues toda esta cantidad de juicios y de situaciones que vivimos día a día con el dinero. Entonces, el aprendizaje y los lentes que quiero que nos pongamos hoy para mirar nuestras finanzas tienen que ver con el observador que somos. Y el observador que somos, con el ejercicio anterior, nos ayuda a mirarnos, ¿no? Esas preguntas de cómo te pareció, qué harías si consigues un inversionista que te diga, te presto todo lo que tú quieras, te pongo un cheque en blanco. ¿Qué número pondrías, no? Y ese es un poco el ejercicio. ¿Dónde estamos hoy? Y mi pregunta ahora, la pregunta siguiente es, ¿cuáles son los resultados que sí quisieras obtener? O sea, si yo te pregunto, ¿dónde quisieras estar con respecto a tus finanzas? ¿Cómo quisieras vivir, ¿sí? Manejando tu dinero? ¿Cuál es la respuesta? Y paso a la lámina siguiente, que tiene que ver con cuál es tu meta financiera. Y la meta financiera nos pone a soñar, ¿sí? Nos pone a cómo quiero vivir yo, ¿sí? ¿Qué deseo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Y cómo sería si yo estuviese viviendo mi libertad financiera? ¿Vale? ¿Cuál es la meta financiera de cada uno de ustedes? En las sesiones que realizo, la mayoría de la gente no se conecta o no tiene una meta financiera porque le cuesta como tomar dirección. Bueno, en este año 2020, voy ya para diciembre del 2020, quiero tener un ingreso adicional, o quiero pagar mis deudas, o quiero invertir. ¿Dónde quisieran estar todos ustedes al cierre de este año? Pero tiene que ver no solamente con cómo lo voy a hacer. En este momento no piensen en cómo lo van a hacer, piensen en lo que quieren lograr, ¿sí? Y para eso vamos a hablar de unos parámetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tiene que ser específica. ¿Por qué específica? Porque nos tiene que marcar una dirección. Para nosotros poder dar un primer paso, tenemos que saber si es a la derecha, a la izquierda, si tengo que voltearme. Entonces, tiene que ser específica porque me tiene que marcar una dirección.
muchas veces quiero tener libertad financiera. ¿Cuál es tu meta? Tener libertad financiera. Pero ¿qué es eso en realidad? ¿Qué es la libertad financiera para ti? Entonces, lo primero es que tiene que ser específica. Lo segundo es que tiene que ser posible. ¿Y qué significa que sea posible? Oye, que yo lo pueda realizar, que yo tenga todos los recursos y de alguna forma tenga la certeza de que sí lo puedo hacer. Medible. Medible es colocarle un número. ¿Para qué le colocamos el número? Si yo tengo que generar, por ejemplo, una facturación o unas ventas de X millones de pesos o millones de dólares, o, depende de la moneda en el país que estemos, yo tengo que saber eso para poder echar para atrás y decir, bueno, ¿cuántos clientes tengo que llamar para yo poder generar esa facturación? ¿O cuántos clientes tengo que visitar? O si yo quiero un ascenso, ¿cuál va a ser el camino que voy a tomar? Necesito colocar el número. El número me marca también la dirección, me ayuda a definir cuáles son las acciones que debo emprender. Entonces pensemos en ese número, es muy importante fijarlo. El otro parámetro es acotada en el tiempo. Yo los quiero invitar a que sea diciembre de 2020. Hoy es el penúltimo día del mes de enero, pero estamos empezando y tenemos una nueva oportunidad para cambiar nuestra visión, planificarla de una forma efectiva. Entonces, acotada en el tiempo pudiese ser diciembre de 2020. Y desafiante, que me parece que es el parámetro más importante, tiene que sacarnos de la zona de confort, tiene que invitarnos a la acción. Yo a veces les digo en mis talleres que les duele un poquito el estómago, que les dé un poquito de susto, pero un susto bueno, no ansiedad, que te desafíe a hacer nuevas cosas, ¿vale? Entonces, el ejercicio que viene a continuación es que definas tu meta. Escribe una meta que sea específica, posible, medible, acotada en el tiempo y desafiante para ti. Nos tomamos unos 2 minutos y abrimos también un espacio para la participación, para preguntas. Que ese número les desafíe, o sea, que sea desafiante. Que hoy en la noche pensemos en ese número y mañana en la mañana nos despertemos pensando en cómo lo vamos a lograr. Y conectados con nuevas posibilidades. Entonces, a ver, bueno, el que ya tenga su meta y la quiera compartir, aquí estoy. Vamos a mirarlas. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién le gustaría compartirla o mejorarla? O si tiene dudas también, pues decir las dudas y las vemos, las miramos. A ver. Da mucho susto. Yo creo que como que estamos muy asustados entonces. Yo les doy la mía. Ajá, a ver, Me Viviana. da risa nerviosa. Ajá, no importa. Bueno, mi meta para el cierre de este año es haber generado ingresos por 100 millones de pesos. Ok. ¿Tienes cómo lo vas a generar? ¿Como coach? ¿Como otra? Como coach Haciendo sesiones. organizacional y personal. Ok, con sesiones de coaching. Sí, sesiones individuales, pero más que todo procesos organizacionales. Muy bien. Y Programas también, organizacionales. sí, y también en la escuela de coaching en la que trabajo, en la que estoy trabajando. Ok.
¿Ese monto es desafiante para ti? ¿Te asusta Sí, un poquito? es desafiante, sí, es desafiante en coaching porque no lo he logrado en coaching. Ok, vale, listo. Esa es una meta, o sea, que te asuste un poco, todavía no vamos en el cómo lo vamos a lograr, pero sí la vara está alta, hay que hacer cosas distintas, tienes que hacer cosas diferentes, total. Sí, total. De Vale. lo que venía haciendo, total. Ok. ¿Es específica? Sí. ¿Es Sí, posible? También. ¿Es medible? Sí. O sea, dentro de 2 meses podemos ver el porcentaje de cumplimiento. ¿Cuánto llevas? Te voy a llamar. Dentro de 2 meses te voy a llamar a ver cómo estás. ¿Es vale. acotada en el tiempo? También. ¿Es desafiante para ti? Sí. Entonces, esa es una meta. ¿Vale? Esa Vale. meta la podemos, una vez que cumplas esa, haces otra. Y yo he conocido gente y he acompañado gente que se asustaba, pero que la logra en 3 meses. Que la ha logrado mucho antes del tiempo estipulado. Entonces, ahí la invitación es a pensar en grande, a no quedarnos en el miedo, a desafiarnos, a salir de la zona de confort, ¿vale? Entonces, Vale. gracias Viviana por compartir. Gracias. Entonces, bueno, ¿alguien más? O si no, continuamos, ¿vale? Entonces, continuamos con un segundo elemento que me gusta compartir, que es tu historia. Y esto ha sido un elemento, pues, muy gratificante para mí porque entender de dónde venimos y saber cuáles son esos sistemas en los que pertenecemos y desde donde tomamos decisiones financieras, nos esclarece el camino, o sea, saber cómo fue nuestra historia y pues estas creencias que traemos nos da muchísima claridad, nos da muchísima claridad para poder emprender cosas distintas, abriendo nuevas posibilidades. Entonces, el primer bloque de preguntas es el siguiente. ¿Cómo se manejaba el dinero en tu casa? ¿Quién lo generaba y cómo lo hacía? ¿Quién lo gastaba y también cómo lo hacía? En este grupo, en este primer grupo de preguntas, me centro en el sistema de donde venimos. Y ese sistema es nuestra familia, nuestra mamá, papá, hermanos con quien crecimos, con quien compartimos. Entonces aquí la pregunta era, ¿qué se decía del dinero cuando eras pequeño? ¿Qué se decía? ¿Era fácil? A mí me gusta también involucrar a los abuelos porque también nuestros padres vienen de esos sistemas. Entonces, entender tanto mi sistema primario como el sistema de donde vienen mis padres me da una luz muy grande, me ilumina el entendimiento y me dice, bueno, a ver, ¿de dónde vengo y en qué cosas creo? Entonces es súper importante cómo se manejaba, ¿era positivo, era fluido? O por el contrario, pues el dinero se manejaba desde la escasez, se manejaba con dificultad. eh, ¿Qué se decía? ¿Vale? Entonces ahí es importante que lo pensemos y que identifiquemos ese sistema. Vamos con un segundo grupo de preguntas. ¿Recuerdas tus primeras experiencias con el dinero? ¿Qué sentiste cuando empezaste a manejar el dinero? ¿Tu profesión de hoy te ayuda a relacionarte mejor? Está bueno el programa, interesante. ¿Lo vas a seguir escuchando? ¿Cómo? No escuché. Es una Ok. ¿Y cuál fue tu primer empleo y cómo te impactó en la generación de ingresos? O sea, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias, tanto en tener dinero como en ganarlo? Esa sería como un segundo bloque de preguntas.
Fíjense que el primero nos conecta con el sistema del que venimos, y este segundo grupo de preguntas nos conecta ya con una experiencia personal, ya con lo que yo he vivido, con lo que viví con el dinero, con mi principal fuente de ingresos, que sería un primer empleo. Entonces, ahí pensemos un minuto en esto. Por ejemplo, la profesión te ayuda cuando te abre oportunidades, cuando te educa, cuando yo siendo economista pude manejar el dinero, pero desde una perspectiva distinta, que era el manejo del dinero y de la rentabilidad a través de los bancos. Es diferente cuando yo me planteo mi modelo de negocio, que soy yo, o sea, cómo genero yo los ingresos, cómo me hago rentable. Son cosas diferentes. Hay profesiones que pues no nos permiten de repente como educarnos, que sería, por ejemplo, pues un médico que no, pero un médico recibe ingresos. Entonces, bueno, ¿qué significa cuando recibiste tus primeros pagos, recibiste tus primeros salarios? Entonces, ese sería un poco el análisis. Y hoy, ¿qué significa el dinero para ti? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo ganas y cómo lo gastas? Un ejercicio interesante también es preguntar de qué color es el dinero. ¿Qué emoción asocio al dinero? ¿Me parece chévere o por el contrario, no quiero saber nada del dinero? ¿Cuáles han sido tus triunfos y desaciertos en las finanzas? O sea, hoy, ¿cómo lo vivimos? Entonces, cuando hablamos de historia, es voltearnos un poco al pasado y mirar cuáles eran esas creencias en las que yo crecí, cuáles son mis vivencias como ya persona adulta, y hoy, ¿qué significa el dinero en mi vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? ¿Qué es el dinero en tu vida hoy? ¿Cuáles han sido tus triunfos y cuáles han sido esos desaciertos que pues, situaciones negativas que nos hayan pasado, o pérdidas de dinero por algo? Entonces, es importante hacer la reflexión. Y el ejercicio, bueno, aquí antes del ejercicio, vamos a mirar algunas creencias. El dinero no es importante, el dinero puede ser peligroso, hay que gastar el dinero para no tener problemas, cuando asociamos el dinero a que es un conflicto. Los ricos ya están completos. Esa creencia la traigo de la costa colombiana, de Cartagena, donde me dijeron en un taller, mira, los ricos ya están completos, o sea, más nadie puede tener dinero. Eso es una creencia muy limitante. La confianza se paga. Ser rico es malo, que es la creencia, yo creo que todos lo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Hay que pagar para ganar. De mi mamá aprendí a estirar el dinero. Esto está asociado a una experiencia con una coachee que su mamá recortaba las servilletas. A ver, recuerden si en alguna de sus casas se recortaban las servilletas o se decía, hay muchos refranes y dichos. En Venezuela hay uno que es muy limitante, que es uno de tantos, que es arrópate hasta donde te llegue la cobija, que es como que acostúmbrate a lo que tienes, ¿no? Limítate, es básicamente la interpretación en negativo. Para mi mamá todo era un sacrificio y una queja. Hay una creencia que yo creo que es muy fuerte, que es que tienes que esforzarte para ganar dinero. O sea, trabaja duro y te va a ir bien y vas a obtener mucho dinero.
Y ahí la pregunta que yo generalmente hago, digo, bueno, a ver, los empleados o la gente que trabaja de sol a sol, todos son millonarios, porque eso, yo no lo veo. Entonces, allí habría que preguntarse si el esfuerzo, que no es malo, pero si el esfuerzo, trabajar de sol a sol realmente da la estabilidad financiera. Y por último, los bancos siempre ganan. Entonces, aquí el ejercicio es conectarte con tu historia, con el dinero, o sea, mirar cuál es tu creencia más limitante, tu relación actual con el dinero y, obviamente, esas creencias y esos juicios familiares. ¿Cuál es esa relación familiar? Entonces, hay muchas historias y historias también que nos marcan en cuanto al dinero. No sé si alguno se anima a contar a contar alguna creencia limitante. Por ejemplo, pensar que el dinero es difícil de obtener o que nada más los ricos son los que tienen acceso y que pueden hacerse más ricos. Yo he escuchado mucho eso. No, es que son los ricos los que tienen el derecho de tener dinero. O a mí me cuesta mucho, el dinero se me va. Entonces, ¿cuáles son esos juicios que nos acompañan hoy y que nos limitan? Que nos limitan llegar a nuestra meta. A ver si alguien se anima a decir qué creencias limitantes tiene acerca del dinero. Hola. Hola. Otra vez, Claudia. Ok, Claudia, adelante. Bueno, Silvia, me llamó la atención y me parece chévere todo lo que estás diciendo acerca de lo del dinero y empezando como un poco de la primera diapositiva que tenías, que era la experiencia que habíamos tenido con el dinero, la primera vez que trabajamos, la primera vez que devengamos. Para mí me resultó chistoso. Salí de estudiar de mi bachillerato, tenía la oportunidad de trabajar en una empresa colombiana de petróleos, Copetrol aquí en Barranca Bermeja. La experiencia que había tenido de adquirir mi dinero había sido como vendedora desde muy pequeña y ganaba lo que llamamos el salario mínimo, ya. Cuando se me presenta la oportunidad de entrar a esa empresa y voy a reclamar mi primer salario, yo no me moví de la ventanilla donde me pagaban. Entonces, había un señor que atrás me decía, ya le dieron el sobre, retírese. Entonces yo lo volteé a mirar, yo tenía 18 años en ese entonces, y yo le decía al señor, ay, pero es que eso es demasiado dinero lo que hay en esa bolsa. Es demasiado el dinero. ¿Será que se equivocaron? Bueno. Entonces me dijo, ¿cómo así? ¿Usted es la primera vez que viene? Y yo le dije, sí, es la primera vez que vengo a reclamar. Dijo, no sea boba, ¿cuánto tiempo trabajó? Entonces el señor en el sobre le pegaban a uno la discriminación de todo lo que se había ganado, ¿no? Y yo no tenía sino 8 días. Y en 8 días me gané una cantidad que para mí fue exorbitante. Y yo no me movía pensando que la gente de pronto me iba a decir, oiga, usted se llevó el sobre equivocado, o eso no es suyo. Y entonces el señor me dijo, ¿cómo es su nombre? Yo le dije, no, Carla se ha hablado, yo ahorita la acompaño si es que está muy asustada. Y yo le dije, sí, porque yo jamás me había ganado semejante cantidad de dinero. Entonces mira que uno dice, ¿cómo se cuestiona uno, no? Si es poco o es mucho. Y a mí me pasó eso particularmente. Entonces ahora uno viendo en el medio que mi mamá y mi papá eran los que daban, digamos, el dinero, asociándolo con las primeras preguntas que tú tenías ahí, ellos distribuían el dinero entre los dos, pero básicamente mi mamá era la que hacía como la distribución, ¿ya? Sí. Fíjate lo importante lo importante de lo que nos cuentas, y es el merecimiento. Me lo merezco, no me lo merezco, es mucho, es demasiado. Sí. Y también ahí hay que ver cuáles son esos patrones y si tú de alguna manera también estás repitiendo ese mismo patrón en este momento. Entonces, ahí la conexión es cuáles las creencias y lo que se hacía en mi casa y cómo eso me está impactando hoy en mis decisiones financieras.
Sí, o sea, yo decía, pues en esa experiencia que tuve, lo que pasa es que en lo que tú, por ejemplo, tenías en las preguntas anteriores, yo lo venía mirando y recordaba, decía, ve, tan chévere. Mi mamá siempre distribuía, mi mamá siempre lograba que el dinero que llegaba fuese suficiente, que no nos faltara, pero tampoco que se despilfarrara. Y entonces yo lo vi como bien, pero cuando ya me lo gané yo, o sea, con mi trabajo, yo decía, wow, nunca sabía los montos que llegaban a la casa, pero yo sabía que nunca nos faltaba nada, podíamos estar tranquilos. Y cuando yo veo, yo decía, wow, si eso es lo que yo me gané, entonces ¿cuánto se ganaban mis padres? Para mí eso fue impactante. Y con relación, o sea, haciendo la comparación con lo que yo me ganaba de vendedora y secretaria en una empresa pues más chica, cuando dentro de esta otra compañía, para mí fue importante. Yo decía, wow, en 8 días me estoy ganando lo que prácticamente me gano casi como en 4 meses en donde yo estaba. Entonces, eso me impactó. Yo dije, Sí, lo wow. importante ahí es que te des cuenta y que te conectes con tus talentos y con el potencial, ¿sí? El Sí, dinero es la consecuencia de lo que somos, de lo que sí, pensamos y de lo que hacemos. sí, El dinero es un medio de pago, es un resultado, ¿sí? Y es básicamente esa diferencia la que les quiero mostrar hoy. Eh, ¿Qué debo hacer? ¿No? ¿En qué me debo formar? ¿Cómo debo mejorar? Porque el dinero es la consecuencia, no es la sí, causa, ¿vale? exacto, sí, Y esa es un señora. poco la visión del coaching financiero. Es poder conectar con lo que podemos hacer, con nuestro desarrollo personal para mirar y para poder organizarnos y obtener resultados efectivos. Robert Kiyosaki, que es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, dice que la libertad financiera tiene 3 elementos: el emocional, el mental y el educativo. Entonces, ¿en cuál de los 3 necesitamos reforzar? ¿Necesito educarme más o necesito entender mis emociones y mis juicios y mis creencias con respecto al dinero? Conozco mucha gente que son financieros, que se saben todas las técnicas, que saben hacer unas planificaciones espectaculares, pero no se conectan con las emociones ni con sus juicios. Por lo tanto, sus resultados no son óptimos y no son los que desean. Entonces, son esos 3 ámbitos. Evaluemos cuál de los 3 debemos trabajar. ¿Vale? Ok, ok. Entonces, seguimos. Muchas gracias, Claudia. A ti, Silvia, gracias. Entonces, la siguiente lámina, si la miran, la pregunta es ¿dónde estás hoy? Y fíjense la escalerita, ¿no? Que empieza por un nivel que se llama supervivencia, que ese nivel tiene que ver con tener un empleo, una única fuente de ingresos, gastas más de lo que ganas y estás afectado a nivel psicológico, es decir, bueno, hay frustración, hay miedo, nos paralizamos, no sabemos qué hacer. Ese es un poco ese nivel, ¿vale? Luego, el siguiente se llama crecimiento. Y miremos a ver qué nos trae el crecimiento o qué es lo que caracteriza este nivel. Lo primero es un empleo, única fuente de ingresos. Hay un colchón financiero de 3 a 6 meses. Ese colchón financiero puede ser un fondo de emergencia que tengamos guardado en una cuenta o pues casi que debajo del colchón también. Gastas lo que te ingresa, tiene deuda productiva, hay un autoengaño y sensación ficticia de estabilidad. Ese es el nivel de crecimiento. Fíjense que tienen varios elementos. Hay un elemento de ingreso, que es una sola fuente de ingreso. Hay un elemento de gasto, que básicamente es que gastas lo que te ingresa. Hay una deuda productiva. ¿Qué significa deuda productiva? Que me endeudo en un activo para que ese activo me genere un ingreso, sea productivo. Hay 2 maneras de ver la deuda. Cuando yo
me endeudo para gastar o cuando yo me endeudo para invertir en un activo que me va a generar una rentabilidad. ¿Ven la diferencia? Son dos conceptos distintos. Autoengaño, porque sentimos que tenemos un ingreso y que eso está bien. Y ese autoengaño tiene que ver con las creencias. Si nos dijeron, si venimos de un hogar donde nos dicen, no, mira, es que si tienes un empleo y usted es un profesional, pues maravilloso, ¿sí? Y de repente el salario va aumentando y tú te sientes muy bien y no haces más nada. Pero resulta que si esa empresa, por X o Y, se va del país o esa empresa la compra, tiene una fusión con otra y pues hay una reducción de personal. Entonces, si nos enfrentamos con esas situaciones, ¿dónde estaríamos financieramente? Tendríamos un colchón de 3 a 6 meses para buscar otro empleo. Entonces, es importante que identifiquemos el número o la fuente de ingresos que tenemos actualmente. ¿Es una sola o tengo varias fuentes de ingresos? Vamos al siguiente nivel que se llama estabilidad. Hay un ingreso fijo, tienes activos que te producen dinero, aún dependes de tu empleo, tienes gastos controlados con algunos excesos, tienes una sensación de bienestar, pero hay riesgo de estancarse. Entonces, fíjense que es como el nivel del medio, ¿no? Y entonces aquí podemos tener más de un ingreso, tenemos un empleo con un ingreso, tenemos un activo que nos produce dinero, por ejemplo, podemos tener un apartamento rentado que nos genera un ingreso, podemos tener una cuenta de inversión que nos da un rendimiento, podemos tener pues algún activo que pues nos apoye y tengamos un segundo ingreso. Los gastos están controlados, pero hay algunos excesos, pero lo más importante es la sensación de bienestar, ¿no? Estamos perfectos, pero hay riesgo de estancarse. Si pasamos al siguiente nivel, es el nivel de libertad. Fíjense que tus activos pagan tu nivel de vida. Aquí hay dos conceptos muy interesantes, que es tu costo de vida, que es lo mínimo que tienes para vivir, es decir, servicios básicos, arriendo, si tienes hijos, el colegio de tus hijos, alimentación. ¿Cuánto es lo mínimo que necesitas para vivir? Eso se llama costo de vida. Pero hay otro que se llama calidad de vida. Y en calidad de vida yo tengo que meter mi entretenimiento, mi formación, lo que a mí me gusta hacer, lo que me hace sentir bien. Entonces, quiero que se lleven esos dos conceptos, costo de vida y calidad de vida. Vamos con libertad. Tus activos pagan tu nivel de vida, no necesitas un empleo, planificación y anticipación consciente de gastos, hay una visión de patrimonio integrada en el observador y cuando hablo visión de patrimonio es eso, es tener dinero para invertir y que ese patrimonio, construir siempre patrimonio. Pues hay una diferencia entre visión flujo, que es que yo trabajo para vivir y yo lo que me ingresa me lo gasto, o visión patrimonio, que es qué activos debo crear para que me generen dinero y que me alimenten mi estado de ganancias y pérdidas. Es decir, que no necesariamente necesito un trabajo, un empleo fijo, ¿vale? También puedo buscar un esquema mixto, puedo tener un empleo, pero estoy invirtiendo en activos productivos. Aquí en la ciudad de Bogotá, un activo productivo pudieran ser pues estas patinetas o estos monopatines que vemos en la calle que alquilan. Bueno, eso pudiera ser un activo productivo. Todo depende de ti, de tu entorno, de lo que tú sabes hacer, donde tú estés. Empieza a mirar qué activos productivos puedes empezar a crear. Visión de patrimonio, y entonces en libertad hay seguridad financiera, hay ambición y prosperidad, sensación de realización personal. ¿Qué pasa cuando estamos allí? Nos hacemos más creativos, la sensación de realización personal nos invita a tener conversaciones, a crear nuevos negocios. Estar en libertad es garantizar de alguna forma no solamente tu bienestar personal, también tu bienestar financiero. Te abres a nuevas posibilidades,
Entonces, porque ya no estás ni angustiado, ni tienes que pagar tantas deudas, sino que entiendes tu dinero, entiendes la planificación y te sigues formando en la creación de activos productivos. Vamos con pues, lo máximo en el nivel, que es abundancia. Y esto tiene que ver con que tus activos productivos superan el 200% de tu costo de vida. Te dedicas a lo que amas hacer y hay una sensación de plenitud. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde estás hoy? ¿Sí? En este momento es importante también ver dónde estás, ¿no? No solamente dónde estás, sino cuál es tu entorno y cómo es tu mundo. Y en eso sigo la siguiente lámina, que es quién eres a nivel financiero, cuál es tu perfil financiero. Entonces, las variables de alto impacto dentro de la banca, cuando alguien va a pedir un crédito o solicita algún producto financiero, les voy a contar cuáles son esos indicadores y cuáles son esas variables que se revisan. Lo primero que se revisa es la edad, ¿qué es el horizonte temporal de productividad? Luego miran profesión, ¿cuál es el nivel de instrucción académica que tienes? La ocupación, el empleo o actividad productiva, que no es lo mismo. La profesión es una cosa y la ocupación es otra. Puede coincidir, pero no necesariamente es lo mismo. Y es importante que lo miren, ¿no? que lo identifiquen. Tenemos experiencia, que es la antigüedad en la ocupación. Ingresos, que es el conjunto de rentas recibidas. Gastos, salidas de dinero para afrontar compromisos. Financiamiento es aporte de un tercero para concretar un proyecto personal. Ahorro, parte del ingreso que se reserva para el futuro. Y tenemos el patrimonio, muy importante, que es el valor de mercado de lo que poseemos. Incluye propiedades, rentas, deudas. El patrimonio mide lo que valemos, o sea, es decir, es el valor de mercado de todo lo que poseemos. Pero ¿qué pasa? Estas son las variables a nivel financiero. Cuando nos ponemos los lentes ontológicos, que es un poco este webinar, que oye, vamos a mirarlo desde el coaching ontológico, también me doy cuenta que la edad no solo es el horizonte temporal de productividad, sino que también es la capacidad de generar posibilidades financieras. Hay muchísimos ejemplos de empresarios que empezaron sus éxitos sus empresas a los 40 años, Carolina Herrera, el ejemplo de KFC, es emprendimientos exitosos, pues a una edad que no, pues después de los 40, 45 años. Entonces, la edad también tiene que ver con la capacidad de generar posibilidades financieras. La profesión y la ocupación tiene que ver con la estructura de pensamiento y forma de ver y hacer las cosas. Oye, la estructura de pensamiento tiene que ver con, oye, yo conecto el dinero con la responsabilidad, conecto el dinero con la abundancia. ¿Con qué conecto yo el dinero? La experiencia, que es la antigüedad en la ocupación, también tiene que ver con mis conocimientos, en qué soy fuerte, cuáles son mis fortalezas. Y en la resistencia al cambio, ¿qué me cuesta cambiar? ¿Por qué no tomo acciones distintas que me generen resultados diferentes? Cuando yo siento que el dinero no me alcanza, tengo que revisarme, tengo que decir, bueno, ¿para qué soy buena? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y en qué me cuesta cambiar? ¿Cuáles son esas dificultades que tengo para tomar acciones distintas? Ingresos. Los ingresos tienen que ver con nuevos caminos, desarrollo de nuevas capacidades, ser oferta y hacer peticiones. Entonces, ¿cuáles son esas capacidades que tengo que desarrollar para lograr mi meta? ¿Será que tengo que inventar un nuevo producto si soy independiente? ¿Será que le tengo que dar algo distinto? ¿Le tengo que integrar algo diferente a mi oferta de servicios? ¿Qué cosa debo mejorar? Y cómo yo tengo las conversaciones, a quién, desde dónde soy oferta y a quién tengo que hacerle peticiones. Los gastos no solamente son salidas de dinero, también tiene que ver con mis historias y mis creencias, en lo que acabamos de ver, en lo que acabamos de analizar.
¿sí? ¿Cómo se gastaba el dinero en mi casa? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo aprendí a hacerlo? ¿Cuál es el patrón de consumo que tengo hoy día? Financiamiento, capacidad de generar confianza, honrar compromisos y cumplir promesas, ¿sí? ¿Qué compromisos tengo hoy? ¿Cuál es mi capacidad de endeudamiento? ¿Y en qué nivel estoy? Eso es muy importante identificar. Y por último, en cuanto al ahorro y el patrimonio, ¿cuál es mi visión a largo plazo? Mi capacidad de planificación y ejecución. ¿Qué declaro? ¿Qué voy a declarar para el 2020? ¿Con qué me voy a conectar? Este va a ser un año de crecimiento, este va a ser un año de nuevos ingresos, esto puede ser un año, o sea, ¿con qué se conectan? ¿Qué declaración quieren hacer? Y la declaración tiene que estar conectada con la meta que diseñamos al inicio, ¿vale? Entonces, viendo el perfil financiero, miren en qué variable, ¿sí? ¿Qué variables están fuertes y en qué variables les hace falta trabajar? ¿Cuáles son esas variables? Oye, si son los ingresos, necesito generar un nuevo ingreso para tener mayor estabilidad. Oye, ¿qué capacidad tengo que desarrollar? ¿Con quién debo conversar? ¿A quién le voy a ofrecer mis servicios? Que aún no lo he hecho. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con no solamente saber que pues el ahorro es parte del ingreso que se reserva para el futuro. El coaching financiero también tiene que ver con lo que hay detrás de ese número, con qué visión a largo plazo tengo, cómo me planifico y cómo ejecuto. ¿Vale? Entonces, identifiquemos una de esas variables. ¿Cuál es la que más nos cuesta? Para completar el análisis, es importante que entendamos el entorno, lo que yo les decía. Entonces, esta lámina a continuación tiene que ver con el entorno económico de Colombia, que es el país pues, en el que yo vivo. Si hay otras personas de otros países, pues es importante que miren cómo es el entorno económico, cómo valoran la economía colombiana. En una encuesta que hice hace poco, el 90% de las respuestas me decían que la economía colombiana era un desastre, que iba muy mal, que se percibía alto desempleo, que la verdad que no sentían que estuviese evolucionando positivamente. Y fíjense la información del Fondo Monetario Internacional. La segunda economía de mayor crecimiento en Latinoamérica es Colombia. Colombia tiene proyectado para el 2020 un crecimiento de 3,6% en su Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuáles son los sectores que están creciendo? ¿Dónde están las oportunidades? Hay 3 sectores en crecimiento. El primero es el sector financiero. El segundo es el sector de minería. Y el tercero es el sector de servicios profesionales. Y la noticia es que los coaches estamos dentro de ese sector. La buena noticia para ti, Viviana, así que está alineada con tu meta. Entonces, ¿cuáles son los sectores que están creciendo y cómo me conecto con ese crecimiento? ¿Cómo me monto una tabla de surf para poder también montarme en esa ola de expansión? ¿Con quién me voy a conectar? Si yo vivo en Barranca Bermeja, o vivo en Cartagena, o vivo en la costa, oye, ¿cuáles son los sectores de crecimiento? Es el turismo. Oye, entonces un activo productivo pudiese ser comprar bicicletas y llevarlas a la ciudad amurallada para alquilarlas. O comprar una camioneta para transportar turistas y conectarme con una... Pero tengo que empezar a mirar cuáles son las oportunidades en mi entorno. ¿Sí? Entonces, ese es el tercer elemento importante. Para llegar a este análisis estratégico, fíjense esta lámina. En el medio vamos a colocar la meta que diseñamos, es decir, nuestro sueño. La meta con su número que nos asusta un poco, esa va a ir en el medio, en el círculo donde dice meta. En el cuadrante superior izquierdo ven que está colocada la palabra historia. De mi historia, y hay un más y hay un menos. ¿Lo ven? En el más, en la casilla del más, vamos a colocar qué de mi historia me acerca a mi meta. ¿Sí?
En esa casilla vamos a colocar qué cosas sí tengo para lograr mi meta. Y qué de mi historia, donde está el negativo, me aleja de mi meta. Cuando hablamos de el cuadrante superior derecho, de mi perfil financiero, de lo que acabamos de ver, de ingresos, gastos, financiamiento, de mi patrimonio. Oye, ¿qué me acerca y qué me aleja de mi meta para el 2020? Y por último, lo que está abajo es el entorno económico. Pero el entorno económico tiene que ver con el país donde vivo, la ciudad donde vivo, el sector donde trabajo, dónde están las oportunidades. Eso que mi entorno económico, ¿qué me acerca y qué me aleja de mi meta? Entonces, vamos colocando un poco nuestro análisis estratégico, el análisis estratégico de nosotros como modelo de negocio. ¿Vale? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este análisis? O sea, ¿qué pregunta pudiera surgir pues colocar en un solo papel un poco lo que quiero lograr, de mi historia, lo que me acerca y lo que me aleja, para poderlo trabajar y visualizar de una manera más efectiva, de mi perfil financiero, qué me acerca y qué me aleja? Si tengo deudas, si tengo unas deudas pues elevadas, eso me aleja si es que yo voy a hacer una inversión. Por el contrario, si no tengo deudas, eso pudiera ser, no me he endeudado, puedo usar esa deuda para crear un activo productivo. Entonces eso me acerca a mi meta, ¿sí? Si es que la meta es generar ingresos adicionales. Y con respecto al entorno, es a qué sector pertenezco. Ese sector está en crecimiento. ¿Cómo puedo obtener más clientes? Siendo coach o teniendo otra profesión. Entonces, bueno, me gustaría sí escucharlos, a ver quién tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a este análisis estratégico. O qué es lo más difícil de identificar para poderlo lograr. Silvia, soy Claudia. Yo pienso que, por ejemplo, lo que dices, en lo que me acerca y que me aleja, aunque dabas el ejemplo de Carolina Herrera, que a los 40, 45 años. Entonces, yo alcancé a pensar de pronto mi edad, ¿no? Llegar a conseguir algo con una empresa es limitante hoy en día. Si tienes muchos años no te contratan, si tienes muy poquitos pues tampoco, porque te falta la experiencia. Pero cuando recordaba lo que decías, por ejemplo, de ella, que a los 40, 45 años y mira el éxito que ha tenido. Entonces dice uno, ¿qué otra cosa me puede alejar? Yo la tendría como muy clara. Fíjate básicamente que pensé, fue como yo ahí te preguntaría qué capacidades tienes, porque, perdón, es que cuando dices de la historia, yo alcancé a escribir, entonces yo decía mis conocimientos, mis capacidades, lo que yo sé que soy capaz de hacer, pero que me limita de pronto, si quiero a nivel de empresarial, la edad, pero si quisiera hacerlo individual, perfectamente lo puedo hacer, ¿ya? Así entonces, eso es, o sea, no, sería entonces a nivel individual, siendo independiente, ¿cierto? Cierto. Sí. Es que nuevas posibilidades te trae este análisis. Tal vez la edad para unas cosas te limita, pero para otras no. Ajá. O pudieras trabajar como asesora para empresas. O pudieses, o sea, hay un mundo de posibilidades con el que no conectamos. Por la creencia de que la edad, de que ya estás mayor, de que... Entonces, es tratar de rediseñar lo que nos aleja. Sí. De mirarlo de una forma diferente.
tener otro observador del asunto. Sí, totalmente. Listo. Gracias. Gracias a ti. A ver, entonces, esto nos centra. El análisis estratégico, lo importante es centrarnos y mirarnos como en un espejo. Y es decir, qué creencias no me permiten avanzar. Y es como colocarnos otros lentes, empezar a mirar nuevas realidades. Sobre todo mirar lo que sí tenemos y lo que sí podemos hacer. Donde estás, empezando poco a poco. Si es algo nuevo para ti, empieza de menos a más. Pero empieza a hacer cosas diferentes. Y siempre recordando que el dinero es la consecuencia de lo que somos, de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos. Luego, cuando ya empiezas a trabajar en tu sueño, en tu objetivo, el dinero es la consecuencia, viene, es el resultado. Vale, entonces, bueno, la siguiente lámina es ¿qué decides hacer? ¿Qué cosas decides hacer con estos nuevos lentes? Mirando el dinero de una manera distinta, conectándote con tus talentos y con lo que hoy sí tienes. Mirando el perfil financiero con los dos significados, con el significado financiero, pero también con la potencia y las características de la persona que está detrás de ese estado financiero. Con las oportunidades de mi entorno. ¿Qué conversaciones no he tenido, oye, con personas que están donde yo quisiera estar? ¿Qué cosas no he visto hasta ahora? Entonces, ese es mi mensaje hoy en este webinar y es integrar la parte financiera con lo que somos y con lo que queremos ser. Empezar a desarrollar un plan que conecte con nuestros talentos, que conecte con nuestros sueños, que conecte con nuestro entorno, pero de una manera diferente, mirándolo distinto, mirándolo donde sí hay posibilidades. Entonces, a ver, ¿quién me dice? Díganme, mira, decido tal cosa, decido algunas acciones. ¿Quién me cuenta alguna acción que decide hacer? Te habla Sandra Victoria Román. Hola, Sandra. Bueno, yo decidí hacer un presupuesto, colocar unas metas que me he trazado. Por ejemplo, que mis hijos se van este año para Canadá los dos a estudiar y pues es mucho dinero el que se necesita. Entonces, cuidado con ese juicio. Ajá, cuidado con ese juicio. Ok, se necesita un monto de dinero. ¿Lo tienes claro? ¿Tienes claro cuál es el monto? Sí, bueno, estoy junto con mi esposo, estamos enfocados buscando ese dinero y para ello se ha hecho un plan de varias fuentes de ingresos. Por ejemplo, yo trabajo con finca raíz, trabajo con seguros y también hago una red multinivel y estudio pues con ECOA. Entonces, me tracé de cada fuente de ingreso, recoger determinado dinero, como vender tantos inmuebles y como estar pilas en esa meta, ¿sí? Ahí ¿qué recomendación te hago? Ahí es, coloca la meta completa, o sea, cuál es el monto total y mira de los 3 ingresos, cuál es el que está mejor, cuál es la oportunidad, cuál es el que tiene mayor oportunidad. Y entonces empiezas a derivar. Tengo que vender 10 apartamentos, que eso va a representar la mitad del fondo, del monto que tengo
que traer, ¿sí? Del monto para mandar a mis hijos a estudiar a Canadá. Del otro, ¿y Sí. cuáles son las acciones? ¿Cuántos clientes tengo que llamar para poder vender, no sé, esos 10 apartamentos? En cuanto a los seguros, Bueno, ¿cuántos seguros tengo que, para tú poder empezar a ser alineado a tu meta, a la meta que quieres lograr? bueno, pero yo quisiera también saber de qué manera, pues yo procuro organizarme, ¿cierto? Pero de todas maneras pues es desgastante, o sea, estoy muy ocupada y muy cansada todo el tiempo. Entonces yo quisiera como bajarle un poquito, pero quiero que mis ingresos sigan buenos, ¿cierto? Entonces es como una contradicción ahí. Claro, porque hay algo, lo que tienes que identificar es cuál es el juicio que tienes y cuál es la emoción. La emoción es que estás un poco agobiada, estás cansada. Tal vez ahí yo te haría varias preguntas con respecto a tu historia. ¿Identificaste cómo es tu patrón de ingresos y de gastos? ¿De dónde viene ese agobio? Sí, ok, hay que Vale, identificar eso. sí, Muchísimas gracias. hay que ir un poquito más atrás. Sí, listo, muchas gracias. Listo. A ver, entonces, acciones. ¿Qué acciones pudieran ser? Pudiese iniciar un nuevo negocio a través de algo que yo sé hacer, que pensaba que no, por la edad, por ejemplo. Puede ser pedir un crédito para comprar algo que me genere un ingreso. Puede ser tener conversaciones con personas que están haciendo lo que yo quiero, pero que yo aún no me decido. Empezar a formarme. Puede ser una decisión. Una decisión también puede ser eliminar o despedir un juicio que me aleja de mi meta, ¿sí? Pueden ser, tiene que ver con tu meta, con lo que tú deseas. Entonces, bueno, ¿qué preguntas, qué otras preguntas le surge? Vamos a revisar el chat, a ver si alguien... tengo acá... Ok. ¿Algún comentario? Vivi, buenas noches, con Adriano Durán. Hola, Adriano. No, pues agradecerte por esta espectacular capacitación que nos permite hacer un análisis más de lo que estoy viviendo, es por qué lo que estoy viviendo, de dónde viene, ¿cierto? De dónde es la raíz realmente de lo que estoy viviendo. Y al poder identificar con este ejercicio que son, digamos que el núcleo duro de esas creencias, de nuestra familia, de la misma sociedad, poder decir ahora, bueno, tengo dos decisiones, o seguir con esas creencias o cambiar, decir una declaración de basta y comenzar un nuevo capítulo, ¿cierto? Para cambiar rotundamente mi situación financiera en este 2020. Excelente, Adriano. Si no cambiamos el observador que somos, no vamos a poder diseñar nuevas acciones que nos den nuevos resultados. Entonces, es en el observador donde tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa con el dinero? ¿Por qué no se dan los negocios a los que yo le apuesto? Yo conozco eso. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar, en el observador que somos y que necesitamos ser para poder alcanzar la meta 2020. De acuerdo, sí señora, así es, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, Adrián. Bueno, no sé si tienen otra pregunta, otro comentario.
Libby, buenas noches. ¿Cómo estás? Te saluda John Martínez. Hola John, qué chévere escucharte. Igual a ti y bueno, a todos los que están presentes. Yo hablo desde Caracas, Venezuela. Fascinado con esta presentación y de verdad que te lleva a reflexionar en relación a tu posición y a tu visión de cara a lo que puede representar el dinero, ¿no? Para mí ciertamente significa energía y debemos trabajar en pro de hacer energía positiva, ¿no? Yo creo que es difícil a veces aceptar que podemos tener juicios que nos llevan a no saber cómo manejar el dinero. Entonces hay que hacer un ejercicio de introspección bastante fuerte y identificar esas creencias que vienen desde nuestros antecesores, ¿no? Desde nuestros abuelos, nuestros padres, nuestro entorno, nuestros amigos. Y ese trabajo no es solamente de ahorita, ese trabajo se tiene que hacer siempre y continuamente para poder eliminar completamente esas creencias de nuestro entorno. Y como siempre, buscar oportunidades para conseguir esa libertad financiera y ese escenario que queremos todos para poder proyectar en función de nuestros hijos, como comentaba la compañera anteriormente, para brindarles un plan de estudios y poder nosotros hacerlos con tranquilidad. Entonces, te felicito y te agradezco por este capítulo de enseñanza y de refuerzo que debemos practicar todos los días, no es solamente hoy, ¿ok? Gracias, Libby. Bueno, un abrazo gigante, John. Qué chévere que estés acá. Te mando un abrazote. Y bueno, resaltar la importancia de los tres elementos. Libertad financiera tiene que ver con emoción, con la mentalidad que tenemos y con la educación. Son las tres. Si, cuando empecemos a analizar, miremos, ¿dónde debo trabajar? ¿En qué elemento me hace falta mirar, identificar y empezar a desarrollar otras capacidades, para otras competencias para poder lograr la meta que deseo? Y en este caso, conectarnos con la meta 2020. Que este año sea diferente, que este año sea distinto. A ver si alguien más quisiera comentar algo, una pregunta. Bueno, Libby, soy María Olid. Agradecerte, de verdad, excelente. Me conecté muchísimo con esto de coaching financiero. Estuve que ellas también en una parte, en un diplomado, y se comentaba que la emoción va directamente, es la que nos da el paso a paso a esa tranquilidad financiera, para no hablar como tan escuetamente de libertad, porque va mucho más allá, ¿sí? Entonces, desde la parte ontológica, cabe notar que es súper estos tres dominios y la emoción marca. Y con esto que aprendí esta noche de ti, sé que es un mirar y un observador que sí o sí debemos mejorar y debemos darle un vuelto total. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Y también recordar, me hiciste conectar con algo que es que esto no lo aprendemos en el colegio porque los profesores no lo han desarrollado. No lo aprendemos en la universidad tampoco. Y generalmente copiamos patrones desde nuestra casa, de nuestro sistema primario. Entonces, la invitación es a mirarlo con agradecimiento, pero conectarnos con esa fortaleza y esos nuevos elementos que nos van a llevar a cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Total, muchas gracias y infinitas gracias por tu gestión y por estar al servicio. Gracias a ti por tu participación. Bueno, Viviana, no sé a ver, Viviana, déjame. Bueno, te han enviado mensajes de agradecimiento. Muchas gracias, Libby. Excelente presentación. Muy generosa tu presentación. Mil gracias. Gracias por tan buena presentación. Muchas gracias. Excelente capacitación agradecida. Gracias, gracias, gracias. Bueno, son los mensajes ya, los últimos mensajes agradeciendo por tu participación.
lo que vi es que la gente decía, sí, es claro, se entiende muy bien. Entonces creo que por eso de pronto nos salieron muchas preguntas con relación a dudas o algo así. Creo que el mensaje que nos querías dar en tu webinar fue claro, fue como directo, sencillo. También lo hablo por mí, así lo recibí. Entonces, bueno, gracias por tu generosidad. Te siguen agradeciendo. Gracias, Libby. Gracias, Jacob. Excelente enfoque, claridad y efectividad. Súper. Bueno, entonces nada, a soñar y a planificarnos para crear un año diferente, enfocarnos en nuestro modelo y en lo que somos para que el dinero sea el resultado. Un abrazo y buenas noches. Una pregunta, Libby. ¿Es posible tener la presentación, que la podamos compartir a quienes estén interesados en tenerla? Sí, sí. Perfecto. Entonces, quienes estén interesados, por favor, escríbanme un correo se los estoy anotando aquí, info@acop.org. Yo les hago llegar la presentación y el webinar mañana lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook. Entonces, desde mañana lo van a poder ver nuevamente en esos dos canales. También, si quieren, me pueden escribir a libby.silva@yahoo.com. Déjame escribirlo. Este es mi correo. libbysilva@yahoo.com. Ahí está, para lo que necesiten. Claro que sí. Igual si no, cualquier pregunta también, y si quieren el contacto de Libby, también me pueden escribir, igualmente se los envío. Si por algo aquí no lo copian. Bueno, Libby, muchas gracias por tu presentación, como dicen todos, por tu generosidad. Me conecté también mucho con mi meta. No había sido juiciosa de declarar una meta tampoco, me está haciendo la loca. Y creo que me conectó mucho el poder hacerlo y el empezar a mirar qué es lo que no me está permitiendo hacer cosas diferentes para lograrla. Entonces tengo ahí un buen espacio de reflexión y empezar también a traer acciones distintas. Entonces te agradezco también enormemente por ese regalo. Ay, bueno, encantada de dártelo, encantada de compartir con ustedes esta propuesta. Muchas gracias, Libby. Bueno, Nosotros, digamos que ustedes nos siguen, las personas que están aquí nos siguen en redes sociales, tenemos los contactos de varias personas, estamos constantemente enviando información sobre nuevos webinars, eventos que vamos a hacer en este semestre, estamos trabajando en toda nuestra agenda de actividades. Igualmente estamos actualizando la información de las credenciales, de los valores para este año. Como algunos deben saber, tenemos una campaña Pioneros, y es que las 200 primeras personas que se acrediten en la COP durante 2 años, este año y el siguiente año, pagan el valor del 50% del valor total de la acreditación COPA, que es como la acreditación básica, la que todos podemos obtener una vez nos hemos certificado. Y pues como ustedes saben, la COP es para escuelas con formación en coaching ontológico, es exclusivo del coaching ontológico. Entonces los invito a visitar la página, dentro de poco estamos haciendo algunas actualizaciones a la página web, entonces también empezarán a ver que vamos a dar más servicios en la página web, un directorio de coaches que actualmente no lo tiene, y es importante poder tener acceso a esa información, tanto para los coaches como para quienes no son coaches y están buscando algún proceso de coaching. Entonces estamos haciendo varias mejoras a nuestra página web, a nuestras redes, también a lo que hemos estado trabajando en la COP para ampliar servicios para la comunidad de coaches ontológicos y también para las personas que no son coaches y que están interesadas en el mundo del coaching.
Cualquier pregunta, duda, lo que necesiten, pueden escribirnos a info@aco.org. Estamos muy pendientes de ese correo para dar la información que ustedes necesiten. Muchas gracias a todos y estén pendientes de nuestras redes para nuevas actividades, nuevos webinars. Muchas gracias, Libby. Muchas gracias a todos por participar, por estar todo este tiempo con nosotros. Eso a mí me indica que estaban muy conectados con el tema. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, feliz noche. Feliz noche. Chao. Chao. Gracias. Bendiciones. Chao. Chao, gracias a todos. Bueno, voy a llamarle de 5.